8 de la mañana, 49 minutos. Ayer, y les invito, si quieren pueden verlo en Facebook, yendo a las publicaciones que teníamos durante el programa, muchísimos televidentes, por suerte, nos hablaban de lo esclarecedora que había sido la entrevista con Colette Spinelli, que tuvo como puntapié inicial o motivo principal la agresión que recibió una mujer trans en Salto por parte de 3 individuos, pero que obviamente transitó por una serie de realidades de hoy del colectivo trans a la luz de la aprobación de la ley integral para personas trans. Pero también le hablábamos del lanzamiento de una campaña de recolección de firmas para justamente derogar esta ley integral para personas trans. El diputado nacionalista Álvaro Dastugue, impulsor de la campaña para derogar la ley, está con nosotros, y esta introducción la hice porque perseguimos exactamente lo mismo que perseguíamos ayer. Tratar de esclarecer lo más que se pueda, el tener bien definidas las posiciones de cada uno y fundamentalmente que nos informemos, porque muchas veces hablamos, como en el caso de esta ley trans, sin tener el verdadero conocimiento de qué fue lo que se votó y cuál es el alcance. Y en este caso saber los motivos por los cuales el diputado impulsa la derogación de esa ley. Primero que nada, bienvenido, buena mañana. Buenos días, Humberto, gracias por estar. Buenos días, Lorena, encantado de estar con ustedes. Bueno, ayer se inició, digamos, el lanzamiento de esta recolección de firmas que habilitaría, ¿qué mecanismo? ¿El de referéndum? Exactamente, el de referéndum. Perfecto. Primero necesitamos, según lo que consultamos con la Corte Electoral, necesitamos aproximadamente 56.000 firmas en los próximos 5 meses. Luego de presentar las firmas a la Corte Electoral y ser validadas, la Corte tiene 50 días para llamar a las urnas a la población y necesitamos el 25%. El 25% del electorado, aproximadamente unas 550.000 personas, 600.000 personas que voten para que sí, ahí se habilite el referéndum obligatorio para que la población... Diputado, eso le iba a preguntar. ¿El voto es obligatorio en ese referéndum? En el referéndum sí, pero no en el llamado a las urnas. No en el llamado a la urna. Exactamente, perfecto. No en el 25%. Bien. ¿Esa votación se haría con la votación de las internas? Bueno, pretendemos que sí, ya que la fecha límite para entregar estas 56.000 firmas que necesitamos es el 25 de marzo. Por lo tanto, estaremos a algunas semanas de la elección interna. Creo yo que sería de orden, a través de la Corte Electoral, convocar para no llamar en 15 días 2 veces a la población a votar, ¿no? Así que creo que coincidiría con la interna el primer llamado a las urnas. ¿Por qué derogar esta ley? Lo primero que yo quiero destacar, y quiero resaltar porque me han preguntado muchas veces, yo considero que el colectivo trans ha sido discriminado. Yo considero que el colectivo trans necesita políticas públicas. Yo creo que el colectivo trans, la verdad que nos avergüenza a todos los ciudadanos porque tiene una expectativa de vida entre 35 y 40 años. No puede ser que en Uruguay, en un país de 3,5 millones de personas, haya un grupo de personas que tenga una expectativa de 35 años de vida. Es una vergüenza. Por lo tanto, esto no es contra las personas ni contra un colectivo, sino con lo que está establecido en el proyecto de ley que fue aprobado y promulgado, creo que el 26, 27 de octubre. Yo creo que el Frente Amplio y el partido de gobierno lo que hizo fue un saludo a la bandera y presentó este proyecto de ley por presiones de algunos colectivos, entre otros este colectivo. Yo creo que el gobierno ha tenido todas las herramientas a través de políticas públicas para ayudar. Ha ayudado, se han hecho cosas bien, pero faltan más. ¿Por qué le parece bien apoyar a este colectivo por políticas públicas y no a través de ley, entonces? Bueno, porque considero que la normativa no es la que cambia la cultura, no es la que cambia la educación, no es la que cambia la moral de la población, sino que sí a través de políticas públicas, como por ejemplo educativas, como por ejemplo sociales, como por ejemplo morales, son las que sí necesitamos cambiar y trabajar en la ciudadanía para que realmente las cosas cambien. De hecho, nosotros hablábamos que en la discusión del Parlamento, cuando tuvimos el tratamiento del proyecto de ley, decíamos, ojo, que poner sobre la mesa este tema puede radicalizar y puede polarizar más
las posturas. Por lo tanto, puede generar más violencia. Y bueno, quién sabe, lo que le sucedió a esta señora en Salto puede ser también consecuencia de poner este tema sobre la mesa. ¿Y a usted le parece que la culpa de la agresión es por una ley y no por personas que ven como una amenaza el reconocimiento de derechos de otras? Yo lo que creo que lo que le sucedió a esta persona en Salto forma parte de la violencia y la inseguridad que vivimos en nuestra sociedad. Le pasó hace 10 días, mataron a un heterosexual. 11 días atrás mataron a una mujer. Bueno, pero acá claramente el móvil de la agresión era por ser trans, ¿no? Bueno, era para robar. No está claro. No está claro y según versiones del Ministerio del Interior, algunas cosas que dijeron que se dijeron, parece que no se dijeron. Yo lamentablemente lo que vive en nuestro país es una ola de inseguridad insoportable y creo que lamentablemente esta chica cayó en ese grupo de personas que nos roban, nos matan, nos golpean, nos hurtan, secuestran. Pero a ella no le robaron nada y lo que ella declaró fue que le decían, acá vas a tener la pensión. Bueno, pero eso no estaba... ¿Usted dice que miente? No, yo no digo que ella miente, para nada, nunca dije eso. Lo que sí digo es que hay versiones que no le dijeron eso. O sea, yo no sé. Ahora, yo rechazo todo acto de violencia, por favor. Yo rechazo y que se juzguen a las personas que cometieron violencia contra cualquier persona. Contra vos, contra mí, contra él, contra cualquier persona. La violencia no sirve para nada en nuestra nación, al contrario, empeora las cosas. Hay puntualmente algunos aspectos de la ley que son los que más señalan como que no son igualitarios, porque he escuchado obviamente en estos días que ha abundado en cuanto a la fundamentación de esta movilización para llamar a la gente a que firme y habilitar el referéndum, y puntualmente escuché que había algunos aspectos de la ley que me parece que la gente lo desconoce. O sea, creo, con todo respeto por lo que hacemos todos, ¿no? Correcto. Que cuando sale una ley del Parlamento difícilmente tengamos un conocimiento cabal. Y quedan algunas cosas. En este caso de la ley trans solamente ha quedado lo del tema de la pensión, que ayer era explicado por Colette Spinelli, inclusive en números, ¿no? Diciendo que en los números que maneja ella cree que no alcanzaría a más de 30 personas, otros hablan que no alcanzaría a más de 11, etcétera, etcétera. Pero en realidad, si yo tengo que decir lo que ha llegado hacia la ciudadanía con respecto al tema de la ley trans, es el tema de la pensión. Exacto. Entonces yo no sé el proyecto de ley a qué apunta, y entonces allí me gustaría saber específicamente, mire, este artículo o esta manifestación del proyecto de ley es la que entendemos se debe derogar, o por eso entendemos que se debe derogar. Perfecto, y está buenísimo, Humberto, que me preguntes, porque yo considero que el tema de la reparación económica a mí no me hace tanto ruido. Ajá. No me choca tanto. Sí hay otras cosas que me parece que son prioritarias en mi postura contra el proyecto de ley. Como por ejemplo introduce definiciones y conceptos las cuales yo considero que vienen lamentablemente a destruir nuestra familia y nuestra sociedad. Como por ejemplo la definición de la ideología de género y de la autopercepción. Yo creo que si el Parlamento de la República entramos en el camino de legislar en base a ideologías de género y a través de la autopercepción, puede ser un camino que no tenga retorno. ¿Qué es eso de la autopercepción, para que entendamos? Autopercibirse, tú sos una mujer de 25 años y te autopercibís un hombre de 45. Y lamentablemente, creo ustedes mismos, subrayado, hace poco, creo que antes de ayer emitía una información, una noticia de una persona que inició sus trámites legales para que en su cédula de identidad conste que tiene 20 años menos. En Argentina veíamos un hombre, los hombres se jubilan a los 65 años. Un hombre que inició los trámites legales para ser mujer y para tener 60 años, para poder jubilarse en los próximos meses. Si entramos en ese camino, los problemas van a ser muy graves. El otro tema es que impulsores de la ideología de género, disertantes de la ideología de género, ya transmiten y enseñan que existen más de 100 géneros en el mundo y en la elección de la orientación sexual de cada persona. O sea, más de 100.
Por lo tanto, en los próximos 5 o 10 años en el Parlamento de la República Oriental del Uruguay vamos a tener que tener más de 100 leyes, porque esta es para el colectivo trans. Ahora necesitamos 100 más para el resto de los colectivos. Por eso yo considero que los constitucionalistas fueron muy sabios y legislaron en pos del ciudadano, de la persona. Todas las personas trans tienen los mismos derechos que tú, tienen los mismos derechos que yo. Por eso yo digo que legislativamente no se debe trabajar para mejorar la calidad de vida, sino sí a través de políticas públicas. Luego yo estoy en desacuerdo con la hormonización, cambio de sexo y cambio de nombre en menores de edad. Y con base y respaldo científico. A la Comisión de Población y Desarrollo del Senado vino un experto, un doctor, una persona que trabaja fuerte y dedicada en estos temas de disforia de género, y dijo así: entre el 70 y el 90% de los adolescentes y jóvenes que en algún momento pensaron en cambiarse el nombre, el sexo, en operarse o hormonizarse, entre el 70 y el 90%, y él dijo la media sería un 85%, vuelven a su sexo biológico original. O sea, en la adolescencia y en la juventud sabemos la cantidad de pensamientos que pasan por nosotros los seres humanos, y sabemos que es, como la propia palabra, la definición lo dice, adolescencia, adolecemos de una cantidad y un conjunto de decisiones que no sabemos para dónde agarrar en nuestra vida. Bueno, el 85%, según él, vuelve a su sexo biológico. Hay otros doctores que dicen exactamente lo contrario, ¿no? Que si una persona se percibe distinta, es difícil que vuelva para atrás, y que los procesos de hormonización también son reversibles. Bueno, sí, para esto están todas las cátedras. Lo único que a la prensa ha salido es lo que tú acabas de decir, mayoritariamente, y no lo que yo sí acabo de decir. De hecho, esta persona es un estadounidense que trabaja exclusivamente en estos temas y vino a hablar sobre estos temas, al cual yo le tengo mucha confianza, porque aquí a Uruguay ha llegado mucho más tarde lo que él hace años que está investigando. Por eso creo que lo que dice él es verdadero. Luego también estoy totalmente en desacuerdo, ya que los papás tenemos la obligación constitucional de educar a nuestros hijos, que no tengan el consentimiento de la operación, de la hormonización y del cambio de nombre en menores de edad. Yo creo que eso ataca directamente contra la patria potestad del instituto que tenemos los padres para educar a nuestros hijos. También considero que la ley trans categoriza a las personas y da privilegios a una, así violando el artículo 8 de la Constitución. Pone a un grupo de ciudadanos sobre otro grupo de ciudadanos, priorizando, por ejemplo, a través de los cupos en educación, en salud, en vivienda, que la ley establece. Por lo tanto, yo creo que no es una ley general, no es una ley de interés general. Creo que sí que tenemos que hacer políticas públicas y extender la mano, y a mí me avergüenza que tengan una expectativa de vida de 35 y 40 años y que su principal fuerza o línea laboral sea la prostitución en la calle. Pero yo creo que esta ley ha sido un saludo a la bandera del Frente Amplio y no realmente un trabajo para subsanar las vulnerabilidades de este colectivo. Sí, pero esperar a la derogación, ¿qué políticas públicas, por ejemplo, diseñaría para este colectivo, para este sector de la población? Bueno, hay muchísimas. Tenemos políticas de inclusión en el laboral, tenemos políticas y herramientas. Por ahí hemos escuchado muchísimo en estos últimos años en el gobierno del Frente Amplio, con el asistencialismo que lleva adelante. Es que no hay que darle el pescado a las personas, sino que hay que enseñarles a pescar. No hay que darles un puesto de trabajo, sino enseñarles a ganarse el puesto de trabajo. Ayer yo discutía en un medio de prensa en donde me decía, bueno, pero la ley de discapacidad, le digo, está bien, perfecto, la ley de discapacidad está bien, porque son personas discapacitadas. Pero aquí no estamos hablando de personas discapacitadas, tampoco estamos hablando de personas enfermas. Estamos hablando de personas que tomaron una orientación sexual diferente a la mía, diferente a la tuya, diferente a la de él, que son normales y tienen todos los recursos para trabajar y para ser educadas. Por eso otra de las políticas públicas principalmente es educar a esta población, para que luego, a través de la profesión que adquieran, de los talentos y las virtudes que tengan, como lo dice nuestra Constitución, logren salir adelante
importante en su vida. Diputado, me parece que queda absolutamente claro los puntos en los que no está de acuerdo, digamos, claramente con la ley, e implícitamente hemos hablado de lo que la ley contiene. Es decir, al decir no estoy de acuerdo con esto, nos hemos enterado de otros aspectos que han sido menos conversados. Vuelvo a lo del principio. Lo que más trascendencia se le dio fue al tema de la pensión, y acá vemos que hay una serie de otras cosas dentro de la ley que son las que usted ataca. ¿Usted es pastor? Además de diputado. Sí, claro. Pastor, perdóneme el desconocimiento, ¿pastor de qué iglesia? Soy pastor de la iglesia evangélica. Bien, iglesia pastor evangélica. De la iglesia Misión Vida. Entonces, digamos, es, para tenerlo claro también, me parece lógico decirlo, es totalmente razonable la defensa que usted realiza de esas convicciones que evidentemente tienen que tener también su apoyatura en lo religioso, porque su vida, de alguna manera, sin duda, está condicionada por lo religioso. Sí, mi vida ha sido formada en base y principios cristianos. Ahí está. Yo he formado mi persona con lo que creo que son los principales principios que una persona puede tener, en este caso los principios bíblicos. Por lo tanto, dentro del Parlamento y en mi vida reacciono o acciono en pos de mis principios cristianos. Ahora, me ha llamado la atención, Humberto, la cantidad de personas ateas o que no profesan ninguna fe que se han acercado y han manifestado la negativa de este proyecto de ley. De hecho, creo que se deben acordar, mientras que teníamos el tratamiento en la Comisión de Senado del Parlamento, se han juntado casi 42, 43 mil firmas en el periodo de 2 semanas. Y esas 42, 43, 40 mil firmas no fueron firmas solamente de cristianos, sino que se acercó a firmar mucha gente que no tiene principios y valores cristianos, más allá de que yo considero que mis principios me hacen también estar en desacuerdo con este proyecto de ley. La pregunta y la aclaración valía porque ayer también en esta mesa con Colette Spinelli se puso sobre la mesa el tema de la política y las iglesias evangélicas. De hecho, se ha puesto muy de moda, en particular desde la elección en Brasil, donde se le ha atribuido a la iglesia evangélica un peso muy importante en la decisión. ¿Cómo ve esa crítica que se realiza al servidor público, al diputado, al senador, al político que se presenta como político, pero que, y conste que esto lo digo entre comillas, aparentemente traería el lastre, ¿verdad?, de, en este caso, ser un pastor de una determinada corriente religiosa? Es curioso, ¿no? Porque este tema se habla solamente en Uruguay. De hecho, hace unas semanas me preguntaban sobre este tema y sobre Bolsonaro. Digamos, la pregunta es, deberíamos entonces preguntarnos el lastre de quienes traen, por ejemplo, doctores, por ejemplo, abogados, por ejemplo, católicos, por ejemplo, judíos, por ejemplo, masones, por ejemplo. Yo soy un ciudadano más de fe, con convicciones fuertes, basadas en la Biblia, que yo considero que es la palabra de Dios. En Argentina no sucede esto, en Brasil menos. De hecho, no ha sido cuestionado la participación de iglesias evangélicas, pero yo lo digo, ¿no? El 56% de la población que votó a Bolsonaro no fueron de iglesias evangélicas. Hubieron toda clase de personas que votaron, negros, homosexuales, travestis, heterosexuales, todos, ¿no? Pero acá en Uruguay sí es un tabú, por decirlo de alguna forma. Tenemos una fuerte tradición laica, ¿no? Yo creo que no es laica, yo creo que es laicista. Y yo marco la diferencia acá en que el Uruguay no es un país laico, sino que considero que es un país laicista. La diferencia es la laicidad, un país laico, es aquel que promueve la neutralidad, la pluralidad de todas las religiones, principalmente en el ámbito público. Y acá en Uruguay está más que comprobado que Uruguay no es laico, sino que es laicista. Por ejemplo, la discusión de la estatua de la Virgen María de la Rambla, ¿recuerdan? Fue muy famosa. Por ejemplo, las palabras de algún diputado cuando el diputado Gerardo Amarilla asumió la presidencia de la Cámara de Diputados. Como por ejemplo lo que pasó hace un par de semanas en Salto, donde una persona le pide a Dios que bendiga a un funcionario público en su lugar de trabajo. Eso demuestra claramente
y al margen de tu pregunta, que me la han hecho muchísimos periodistas, demuestra que Uruguay no es laico, que Uruguay es laicista, persigue y trata de acorralar todo lo que tiene olor a fe o todo lo que tiene olor a religión, por decirlo de alguna forma. Pero en Centroamérica esto no pasa, en Centroamérica no se cuestiona en Costa Rica que existan 14 legisladores evangélicos. En México no se cuestiona que existan cerca de 20 legisladores evangélicos y que el presidente de Guatemala sea evangélico y que el presidente de Honduras sea evangélico y que el vicepresidente de Estados Unidos sea evangélico y que el presidente hoy de Brasil prácticamente sea evangélico o asista a una iglesia evangélica, pero en Uruguay sí, y creo que es por la gran tradición laicista que tiene nuestro país. Diputado, ¿qué ha sondeado, qué ha recibido de, primero que nada hablo de su partido, ¿no? Sí. Dentro de su partido hay aceptación, hay apoyo, lo van a acompañar de alguna manera. Veo que a veces, a ver, ¿a qué me refiero con esto? Uno sabe que determinadas personalidades dentro del partido, de la colectividad política a la que representa, si aparecen firmando en una fotografía, muchas veces le dan un impulso, le dan un respaldo. ¿Qué ha recibido en ese sentido? ¿Va a ser acompañado por diferentes sectores del Partido Nacional? Bueno, tenemos de las dos partes, por decirlo de alguna forma. Tenemos algunos legisladores, compañeros, que me dijeron que iban a firmar, que iban a apoyar, y otros que me dijeron que no. De hecho, se puede ver un poco en la votación en el Parlamento. Creo que es de orden que aquellos que votaron el proyecto de ley no acompañen la derogación de la ley. Y quienes no apoyaron el proyecto de ley, sería de orden que apoyaran la derogación. Así que tenemos compañeros que van a apoyar y compañeros que no van a apoyar. En cuanto a la campaña de recolección de firmas, Misión Vida va a estar recolectando firmas, por ejemplo. ¿Qué colectivos se suman? Bien, Misión Vida es una asociación civil, es una organización, así que Misión Vida en sí no va a trabajar ni recolectar firmas. Sí hay integrantes de la Iglesia Misión Vida, como integrantes de otras iglesias, como integrantes de la Iglesia Católica. Ayer estuve, por ejemplo, con integrantes de la colectividad judía, que también está de acuerdo, porque los judíos, católicos y evangélicos tenemos la misma base, los mismos principios, así que propiamente una iglesia no va a juntar firmas. Sí, integrantes y personas cristianas, judías, católicas, se van a sumar en cantidad a la recolección de firmas. Bien. Bueno, vamos a despedir al diputado Álvaro Dastugue, diputado del Partido Nacional. El motivo de la invitación era dialogar sobre este lanzamiento de recolección de firmas para intentar llegar a la instancia de un referéndum que derogaría la ley integral para personas trans, esta ley aprobada por el Parlamento hace pocos días atrás. Exactamente. Diputado, un placer realmente. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Por favor, muchas gracias. Encantado de haber estado con ustedes. Cerramos por aquí la entrevista junto al diputado Álvaro Dastugue.